Vamos a ver del versículo 1 al 13. Vamos a ver del versículo 1 al 13, con el favor del Señor, de Primera de Corintios, capítulo 10. 1 de Corintios 10. Muy bien. Bueno, pues creo que estamos los que estamos, dirían. Vamos a ver nada más si llega alguien más. Tenemos hoy a alguien que se conecta por primera vez, David Enrique Castro, hermano, Dios te bendiga. Bienvenido. Nuestro hermano David Enrique Castro se conecta desde Cuba. ¿Desde dónde estás, hermano? Desde Cuba, Santiago de Cuba, La Maya. Gloria a Dios, mi hermano. Bienvenido. Aleluya. Gracias. Gloria al Señor. Bien, hermanos, pues bueno, vamos a dar inicio. Vamos a estudiar lo que es el capítulo 10, versículos 1 al 13 de Primera de Corintios. Vamos a dar lectura a los primeros 13 versículos para que nos familiaricemos con el texto y después de esto oramos y entramos en el estudio. Bien, mis amados. Dice así la palabra del Señor, Primera de Corintios, capítulo 10, versículos del 1 al 13. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron, dice aquí, postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que también dará junto con la tentación la salida para que podáis soportar. Padre, queremos darte gracias esta noche por darnos la oportunidad de estudiar esta preciosa carta que tu siervo Pablo dirige a la iglesia de Corinto. Agradecemos, Señor, por las instrucciones que tú nos das a través de las Escrituras para que edifiquemos nuestra fe sobre fundamento firme, para que no seamos llevados de un lado a otro por diferentes vientos de doctrina, sino que aterricemos nuestra fe, nuestra esperanza y confianza en la roca que eres tú, en tu palabra, tal cual fue inspirada y tal cual fue revelada. Oramos por cada uno de los que estamos aquí, Señor, tomando este estudio. Ruego por mi propia vida, Señor, que si te sirvas de mi vida, Señor, y que sea útil para el propósito de enseñanza de esta carta. A ti damos gloria, Señor, y gracias por la vida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Gloria al Señor. Bien, hermanos, bueno, en vista de que no podremos estudiar todo el capítulo 10, vamos a darle el título que nos da el encabezado de nuestras propias Biblias, en el versículo del 1 al 13, como amonestaciones contra la idolatría. Nosotros tenemos entendido, mis amados hermanos, que cada uno de nosotros somos por naturaleza idólatras. Y probablemente en este momento estás pensando, bueno, pero yo no tengo ídolos, yo solo sirvo al Dios vivo, yo solo sirvo a Cristo.
pero hemos hablado constantemente acerca de todo aquello que ocupa nuestra atención, nuestro tiempo, como prioridad de nuestras vidas, convirtiéndose en un ídolo. La razón por la cual el ser humano tiene esta condición constante es porque fuimos diseñados para adorar, fuimos creados para exaltar, para servir, para someternos bajo a alguien que tenga dominio, control y autoridad sobre nuestras vidas. Esto, por supuesto, estamos hablando de Cristo, de Dios, pero lamentablemente, hermanos, por cuanto el hombre cayó en pecado, y esto lo entendemos desde el principio, nos damos cuenta que el ser humano constantemente cae en idolatría, constantemente su corazón se vuelca a los ídolos que este mundo le ofrece. Y en los tiempos modernos lo mismo sucede y lo encontramos con las series de televisión, con las plataformas digitales, la tecnología, las redes sociales, tantas cosas que ocupan la mente y el corazón aún del creyente, llevándole a la idolatría. Es por eso, hermanos, que ninguno de nosotros podría jactarse de ser libre de cualquier tipo de pecado, porque el que diga que no tiene pecado haría a Cristo mentiroso. Todos somos pecadores, a gran diferencia de nuestro Señor Jesucristo, quien nunca pecó, ni se halló engaño en su boca. Es por eso que tú y yo necesitamos que sea Cristo, el Señor, el que nos salve, el que nos restaure, el que nos represente y el que nos justifique. Porque a medida que tú y yo fallamos y pecamos contra Dios, Dios no está mirando tu obediencia ni mi obediencia, sino la obediencia perfecta de Cristo para nuestra justificación. Ninguno de nosotros, por muy santo que seamos, por muy íntegros que nos conduzcamos delante de Dios y los hombres, podrá llegar a la perfección que tiene Cristo. Eso nos queda claro y es evidente a lo largo de las Escrituras. Así que las amonestaciones constantes que encontramos en la palabra de Dios es para recordarnos que nuestro corazón es igual de débil y frágil como el antiguo Israel, como el Israel del Antiguo Testamento. Y esta primera sección del capítulo 10 que vamos a estudiar hoy, que es versículos 1 al 13, nos está recordando precisamente eso, dándonos el ejemplo del Israel antiguo, el Israel del Antiguo Testamento, para darnos ejemplo de lo que no debemos de hacer o lo que sí debiéramos de hacer en contraste. Así que, hermanos, no es casualidad que el apóstol Pablo esté dando seguimiento a lo que vino hablando en el capítulo 9 que estudiamos la semana pasada, en la lección anterior, porque en el versículo 27 del capítulo 9, él concluye diciendo, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. La palabra eliminado lo podemos traducir como descalificado para cumplir el rol ministerial que él venía ejerciendo como apóstol, que es algo que estudiamos durante todo el capítulo 9. Y por eso él inicia el capítulo 10 diciendo, porque no quiero, hermanos, que ignoren. En otras palabras, no quiero que ustedes se olviden de lo que sucedió con nuestros padres. Ahora, entendemos que Corinto era una iglesia gentil, no eran judíos, pero Pablo está recordando a los antiguos hebreos de cómo es que ellos cayeron en semejante ejemplo de desobediencia al punto de que fueron rechazados o abandonados y castigados por Dios. Por eso dice aquí, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres que estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos, verso 4, bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo. Dice, pero de los demás de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Los primeros 4 versículos, lo que quiere Pablo es recordarnos el pacto que Dios había hecho con la nación de Israel. En otras palabras, no era cualquier pueblo, sino que era el pueblo escogido de Dios. Era un pueblo donde Dios tenía especial atención sobre ellos, pero un pueblo que eventualmente su corazón, como lo advertimos en la introducción, se desvió hacia la idolatría. Se desvió en su corazón contra falsos dioses, más bien hacia falsos dioses, y estando en rebeldía contra su creador y Señor. No quiero, hermanos, entonces que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube.
Esa nube no está hablando del Shekinah del templo, de esa nube de gloria, sino está hablando de la columna de nube que veía por ellos durante el éxodo en el desierto. Está hablando de la protección divina. Fíjense lo que está diciéndonos Pablo aquí. No quiero que ignoren que aquel pueblo antiguo de Israel estuvo bajo la protección de Dios. Pero si tú y yo nos remontamos por un momento en la historia y preguntamos, ¿y qué pasó con ellos? Resulta que desobedecieron. Resulta que llegaron consecuencias por su pecado, por su rebelión contra Dios. Y eso es lo que Pablo quiere que tú y yo en esta noche y como iglesia en la actualidad observemos, que fácilmente, a pesar de ver las maravillas de Dios, el cuidado de Dios, la providencia de Dios, podemos desviar nuestro corazón fácilmente por lo que este mundo te ofrece. No quiere entonces que ignoremos esto. Porque recuerden que en el versículo 27 del capítulo 9 él dice, yo someto mi carne, yo someto mi cuerpo para no ser descalificado. Y entonces él abarca estos 13 versículos del capítulo 10 que vamos a ver hoy con el propósito de recordarnos cómo es que Israel como nación, la gran mayoría de ellos, fueron descalificados por su comportamiento y rebelión en contra de Dios. Entonces, hermanos, esto es una amonestación para la iglesia. Pablo es usado e inspirado por el Espíritu Santo para recordarnos lo siguiente: hey, no porque seas iglesia, no porque seas miembro del cuerpo de Cristo, estás exento a pasar por dificultades y por pruebas. Todo lo contrario. Si en nosotros hay rebelión, si en nosotros hay desobediencia, vamos a acarrear las consecuencias. Eso siempre sucederá. Aún siendo iglesia, sí, aún siendo iglesia. Siendo redimido por la sangre del Cordero, sí, siendo redimido por la sangre del Cordero. Porque Dios establece un patrón en su palabra y es que todo lo que sembremos cosechemos. Y por lo tanto, hermanos, Dios quiere amonestarnos y nos da por ejemplo, o pone por ejemplo a Israel. Dice además que todos pasaron el mar. Versículo 1. Esa segunda parte del verso 1 nos recuerda, por supuesto, el mar rojo que fue abierto de una manera sobrenatural y milagrosa. Pero hermanos, el relato del Éxodo nos dice que pasaron por tierra seca. ¿Se pueden imaginar el gran poder de Dios que no solo abrió el mar en dos, sino que permitió que Israel pasara por tierra seca? Hermanos, la arena no estaba húmeda, estaba seca. Eso es lo que nos está diciendo la Escritura. En otras palabras, Dios obró no solo el milagro de abrir el mar, sino que obró el milagro de secar la tierra para que ellos pudieran pasar sin ningún problema. Nada de que es que me resbalé con las rocas, es que me estaba yo hundiendo en la arena que estaba húmeda y no podíamos avanzar. Nosotros sabemos, la mayoría quizá, o no lo sé, pero la sensación que nos da la arena húmeda, se nos pega en los pies, ¿verdad? Se pega, se puede llegar a ser pesado. Y cuánto más que está pasando miles de personas. Ellos pasaron como por tierra seca, dice la Escritura. Entonces, lo que está haciendo Pablo aquí, hermanos, no solamente para que digamos, oh, qué maravilla el poder de Dios. No, claro, pero el punto es, vean lo que Israel pudo ver en sus días. El pueblo rescatado de la opresión de más de 400 años en Egipto, fue librado por parte de Dios y por mano de Moisés, y de pronto se encuentran en medio del desierto, en una travesía que debió haber durado un par de semanas, pero por 40 años. Pero esto fue por la rebelión del corazón de Israel. Pero resulta que están viendo el gran poder de Dios obrar. Hermanos, si pudiéramos nosotros ver una escena, yo creo que nos podemos dar una idea cuando vemos las películas o demás que lo representan, pero si nos pudiéramos dar una breve idea de la imagen, una ilustración de lo que fue cruzar ese mar por tierra seca, hermanos, eso es algo que inmediatamente nos debe llevar a considerar cómo es posible que Israel, después de ver esos milagros, aún así se rebelaron contra Dios. Ahora, yo les quiero recordar una cosa, mis amados hermanos, o lo voy a plantear así. Nos quiero recordar algo esta noche. Nuestro corazón y el corazón de aquellos no es diferente. Tenemos un corazón de carne,
un corazón que se mueve por emociones, un corazón en ocasiones idólatra y también en ocasiones incrédulo. Y por eso Pablo exhorta de esta forma. Hermanos, démonos cuenta que las exhortaciones en las Escrituras, cuando se están dando a la iglesia, es para que la iglesia no descuide su comunión y su relación con Dios. El hecho de estar en Cristo no es de, bueno, ya de aquí en adelante yo ya no hago nada, ya estoy en las manos del Señor y todo va a salir bien y no. No, hermanos, es una constante exhortación a no apartarnos del camino del Señor. Porque si bien somos salvos, si has nacido de nuevo, por el otro lado, podemos descuidar nuestra comunión y estar viviendo en desobediencia en contra de Dios y acarreándonos problemas el resto de nuestras vidas. Y yo creo que muchos quizá hemos batallado a lo largo de los años con pecados que no hemos podido dejar, con situaciones que quisiéramos que no fueran, que no existieran, pero que están ahí. Y eso es, hermanos, porque hemos quitado nuestros ojos del Señor. Y eso le sucedió al Israel antiguo, y Pablo nos está dando el ejemplo. ¿Qué más? Dice el verso 2, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Una vez más, esto no significa que fueron bautizados en el nombre de Moisés, no vamos a malinterpretar esto, sino que se identificaron con él, fueron solidarios con él como un líder que fue guiando e instruyendo como un tipo de Cristo al Israel del Antiguo Testamento. Entonces, no crean que uno por uno fueron bautizados y fueron bautizados por Moisés y bautizados en el nombre de Moisés. No, hermanos, eso no dice el texto, no hay registro bíblico al respecto. Lo que quiere decir es que esa nación se identificó con su líder y se identificaron con el poder que Dios estaba obrando a través de la mano de Moisés. Todos en Moisés fueron bautizados en la nube, es decir, fueron identificados con Moisés en cuanto a la protección que Dios les dio durante el éxodo y la salida de Egipto, pero también fueron identificados cuando cruzaron como nación completa por tierra seca el Mar Rojo. No solamente se queda ahí, sino que el versículo 3 del capítulo 10 ahora nos dice, y todos, sin excepción, hermanos, y todos comieron el mismo alimento espiritual. Bueno, es más, hermanos, si nosotros vamos a los evangelios, nos damos cuenta que aún Judas Iscariote estuvo en la última cena, ¿no? Y eso es algo que podríamos, oye, pero ¿todavía se atrevió a cenar? Sí. Después de lo que iba a hacer, él sabiendo lo que había en su corazón, ¿todavía se atrevió a cenar? Sí, se atrevió a hacerlo. Pero es que no hay diferencia con estos judíos del Antiguo Testamento, la nación de Israel, que podríamos pensar, después de ver todo lo que Dios hizo, ¿aún así le dieron la espalda? Exactamente. Entonces, hermanos, es una reflexión en introspectiva que nosotros debemos de hacernos constantemente, día a día, si es posible. Señor, después de saber todo lo que has hecho por mí en la cruz, ¿no será que me estoy alejando? ¿No será que me estoy distanciando en mi relación contigo? Porque tú eres quien sabe si ha orado o no ha orado. Tú eres quien sabe si ha leído o no las escrituras, las ha escudriñado o no. Porque probablemente tus tiempos de alimento sea conexiones como esta o solamente el culto del día domingo y no tengas esa comunión con el Señor. Entonces debe ser una advertencia. Es como esa luz amarilla, ¿verdad? En los semáforos o en las luces de alto que nos ponen en los cruces de los caminos. Es una advertencia de que nos estamos acercando a un peligro. Y hermanos, el peligro es precisamente en que nuestro corazón crezca la idolatría y nos alejemos de Dios. Algo que le sucedió al pueblo de Israel. ¿No? Y no solo eso, sino que todos comieron el mismo alimento espiritual, como lo habíamos citado. En este caso es el maná. Por supuesto, la gracia y la presencia del Señor y de su palabra engloba diferentes términos, aunque en específico es el maná, y todos bebieron de la bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que les seguía, y la roca era Cristo. Y saben, hermanos, aunque no lo vamos a ver todavía en la siguiente clase,
Pero el capítulo 11, recuerden que nos habla de no participar indignamente de la cena del Señor. Está preparando Pablo el camino para lo que va a enseñar en ese capítulo. Porque él nos está preparando desde este momento en que hay quienes participan de las bendiciones y del fruto del Señor, pero con un corazón distante, lejano y en pecado. Participaron de la bebida, y esa bebida espiritual era Cristo, nos dice aquí la Escritura. Y no solo eso, sino que participaron también del pan espiritual. Y Jesús dijo algo muy importante durante su ministerio. Moisés no os dio el verdadero pan del cielo, mas mi Padre les da el verdadero pan, que es Cristo. Entonces, hermanos, nos damos cuenta que lo que encontramos en el Antiguo Testamento es sombra, tipo y figura de lo que tuvo cumplimiento bajo el Nuevo Testamento, bajo el nuevo pacto en Cristo. Todo lo que aconteció en el Antiguo Testamento tiene un motivo, tiene una razón, apunta hacia un objetivo. Nada es por casualidad, porque estamos hablando de la palabra de Dios. No hay cabos sueltos, no hay de, ¿y por qué estará eso ahí? ¿Qué se le ocurrió? No, es por algo. Y aquí estamos viendo un claro ejemplo de cómo toda la situación del Éxodo, la salida de Israel de Egipto, tiene que ver también con la celebración de qué, hermanos, de la comunión que tenemos en la cena del Señor con Cristo. Porque recuerden que antes de salir de Egipto, ellos celebraron ¿qué? La Pascua. Y nuestra Pascua ya fue sacrificada y esta Pascua es Cristo, dice también la Escritura. Entonces, digamos que ambos pactos iniciaron igual, con una celebración de la Pascua, con un sacrificio, con el pan y con el vino, con la representación de la sangre y demás. Y todo esta figura es lo que está hablando ahora Pablo y lo va a abarcar en el capítulo 10. Y en el capítulo 11, cuando lleguemos a ese estudio, nos va a hablar de la institución de la cena del Señor, de la cual tú y yo como iglesia bajo el nuevo pacto participamos. Entonces, hermanos, participar de la cena del Señor y celebrar la cena del Señor no es cualquier cosa. No es solo, me voy a tomar el juguito de uva y me como un pan. No. Es una representación muy profunda que si no hay discernimiento y entendimiento, podremos estar siendo el, el mismo ejemplo o podemos estar siendo una misma representación de desobediencia como la del Israel del Antiguo Testamento. Así que es grave, claro. Y vamos a ver las consecuencias en su momento de celebrar indignamente la cena del Señor. Así que esta roca, versículo 4, nos revela el Espíritu Santo por medio de Pablo que esa roca que lo seguía espiritualmente hablando era Cristo. Gloria al Señor. Por supuesto, es una representación de Cristo, es previo a su encarnación, tenemos que entenderlo así, no es que Jesús caminara ahí con ellos, sino que está hablando de la segunda persona de la Trinidad, como roca y fundamento y como provisión de todo lo que necesita como sustento su pueblo. Pero de los demás de ellos, ¿quiénes de los demás? Es decir, de los que desobedecieron, y que además era la mayoría, no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Si ustedes han estudiado un poco el Antiguo Testamento y han estudiado Génesis, Éxodo, Números, Levítico y Deuteronomio, se han dado cuenta que en el periodo del Éxodo hubo una circunstancia donde prácticamente toda esa generación que salió de Egipto murió. A ellos les fue dado la ley que encontramos en Éxodo capítulo 20, los 10 mandamientos, la ley moral de Dios. Pero prácticamente toda esa generación muere. Y cuando la nueva generación, es decir, los que eran niños o nacieron en el transcurso de esos 40 años, iban a entrar a la tierra prometida, fue necesario darles una vez más la ley. Y es lo que significa Deuteronomio, segunda ley. Y por eso es que encontramos una vez más los 10 mandamientos dados por Moisés a la nación de Israel en Deuteronomio capítulo 5.
No crean que es una repetición de Éxodo 20 o se registró de manera doble, no, sino que ahora Moisés está dando la ley a esa nueva generación que ha de entrar a la tierra prometida, aunque Moisés no entró. ¿Y saben por qué no entró? Por deshonrar a Dios. Porque la primera vez Dios le dijo, golpea a la roca y saldrá agua, y lo hizo así. Y la segunda vez Dios le dijo, habla a la roca. Pero Moisés se enojó tanto que volvió a golpear la roca. Y por haber desobedecido a Dios, Dios no le permitió entrar a la tierra prometida. Y el encargado o el responsable de introducir a Israel a la tierra prometida fue su sucesor. ¿Quién fue? Josué. Entonces, hermanos, podemos darnos cuenta aquí que la desobediencia sí repercute y que en muchos casos el hecho de que Dios nos perdone y que no perdamos una posición de salvos o hijos, sí nos puede llevar a ser destituidos de una función o de un oficio. Eso es lo que él está diciendo en el 9:27 de Primera de Corintios, el apóstol Pablo. No sea que yo, habiendo sido heraldo para tantos, yo mismo venga a ser descalificado o eliminado. Ese es el punto, porque así le pasó a Moisés. Moisés sabemos que es salvo, es más, Moisés aparece en el monte de la transfiguración. Nosotros sabemos que Moisés fue salvo, pero de pronto nos encontramos con que él no pudo introducir a Israel a la tierra prometida. Entonces, hubo consecuencias de su desobediencia. También hubo consecuencias en la desobediencia, mis amados hermanos, de toda aquella primera generación que salió de Egipto por mano de Moisés. Y lo que Pablo quiere recordarnos es dar la seriedad. A partir del capítulo 10 va, digamos que cerrando el ciclo de todo lo que vino hablando acerca de la idolatría, los ídolos, para encaminar ahora el corazón de su audiencia o lectores con el propósito de entender la seriedad que conlleva la celebración de la Cena del Señor. Si se dan cuenta, está dando un parámetro. Todos en Moisés fueron bautizados, en la nube, en el mar. Entonces está representándose la identificación con aquel que los guiaba. A nosotros no nos guía y no nos lidera Moisés. A nosotros nos guía y nos lidera a Cristo, quien es la cabeza de la iglesia. Nos identificamos con él en el bautismo, en su muerte, en su sepultura, en su resurrección. Entonces, quiero que notemos el paralelismo que está dando el apóstol Pablo en el capítulo 10 con lo que vamos a ver en el capítulo 11 en los siguientes estudios con respecto a la cena del Señor. Y perdonen que sea yo tan redundante con esto, pero la cena del Señor es el segundo sacramento u ordenanza que ha recibido la iglesia de mayor relevancia e importancia que debemos de observar con toda seriedad, con toda solemnidad. Hermanos, solo es de notar cómo nos va preparando el Espíritu Santo precisamente desde este capítulo 10 para que lleguemos al clímax de la celebración de la cena y las consecuencias del participar indignamente de la cena del Señor. Así que del verso 5 del capítulo 10 de 1 Corintios nos dice ahora, pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Ya lo explicamos. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos. Fíjense, no dice ejemplo, sino ejemplos, porque hubo diferentes tipos de desobediencias, las cuales va ahora a comentar el apóstol Pablo, porque fueron diferentes cosas. ¿Qué quiero decir con esto? El que no peca de una manera, peca de otra. Por eso nos vamos a encontrar en el versículo 12, que es cuando vamos a cerrar esta enseñanza. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga, porque es muy fácil juzgar a otros en las áreas en las que tú eres fuerte. Pero en las áreas que eres débil, pides misericordia y compasión. Y somos demasiado severos para atacar y confrontar el pecado de otros, pero muy livianos para confrontar nuestro propio pecado. Entonces, Pablo quiere que observemos que la nación de Israel, el pueblo de Israel antiguo durante el Éxodo, cayó de la gracia del Señor, por decirlo así, y porque pecó de diferentes formas. El que no pecó de una, pecó de otra, y por lo tanto cayeron en pos de un corazón idólatra.
Mas estas cosas entonces sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no, fíjense lo que dice, codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Yo estoy convencido de algo, mis amados hermanos. Aunque sé que desde el primero de los 10 mandamientos, que es amar a Dios por sobre todas las cosas, no lo cumplimos. Hay quien se pueda jactar de cumplir los primeros 9. Pero Dios cierra con broche de oro el 10º. No codiciarás. Hermanos, el corazón del ser humano siempre quiere más. No se sacia. El ojo del hombre no se cansa de mirar. Y por lo tanto, siempre hay pecado constante delante nuestro. Consciente e inconscientemente. Porque es parte aún, lamentablemente, de la naturaleza caída que aún tenemos. Cuando venga lo perfecto, es decir, cuando seamos glorificados, bueno, entonces las cosas cambiarán. Pero mientras tanto, tú y yo, el resto de nuestras vidas, tendremos una lucha constante contra los apetitos de la carne, la vanagloria de la vida, la codicia de la mente y el corazón y demás. Así que estas cosas sucedieron como ejemplos. Me agrada esta expresión de Pablo porque no dice como ejemplo, solo como, sí, lo que hizo Israel. No, no, no. Él quiere que notemos una por una. Vean lo que hizo Israel, una por una, para que te des cuenta que si no pecaste en una, pecaste en la otra. Que si eres fuerte en una, en la otra serás débil. Y así sucesivamente. Para que no codiciemos. Versículo 7. Además de la codicia, ni seáis idólatras. Y ahora empieza a hablarnos como algunos de ellos, según está escrito en Éxodo 32:6, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ahora, ¿qué sucedió en ese pasaje? ¿Por qué se refiere a la idolatría? Porque, hermanos, era el inicio prácticamente de la travesía en el desierto y ya a Aarón, el hermano de Moisés, ya les había levantado un becerro de oro para que lo adoraran. Y estaban haciendo gran fiesta y celebración, diciéndole al becerro de oro, tú eres nuestro Dios, tú nos sacaste de Egipto, nos libraste de Faraón. Hermanos, démonos cuenta cómo rápidamente ellos se olvidaron. No tenía apenas 30 o 40 días, porque a los 40 días regresó Moisés, pero tendría 30 y tantos días que Moisés no estaba ahí con ellos, prácticamente un mes. Y ellos, en lugar de permanecer, seguir confiando, vamos a esperar en Moisés, vamos a esperar en Dios. No, ellos ya dijeron, quién sabe qué pasó con Moisés, seguramente ya está muerto. Entonces, Aarón, haznos un Dios. Y lo más terrible es que cuando Moisés le pregunta a Aarón que por qué había hecho, él dijo que tomó todos los arcillos y todas las cosas de oro, los aventó al fuego y fue así como, ¡pum!, salió el becerro. Se le ocurrió de momento como si hubiera sido el Big Bang. No, no, no. Así fue la idolatría de Israel. Pero así somos nosotros, hermanos, porque en ocasiones nos estamos acostumbrando a lo que Dios nos da o a lo que Dios nos ha dado. Y entonces nuestro corazón comienza a codiciar otras cosas. Porque no encontramos nuestra satisfacción en Dios. Ahora, no estoy diciendo que Dios no pueda satisfacernos. Claro, Él nos satisface en todo, Él nos llena en todo. Él es la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. El problema es que nuestra fe, nuestra esperanza, nuestra mente y nuestro corazón no están puestos en el blanco perfecto, no están puestos en Jesús. Por eso nos lo recuerda Hebreos capítulo 12, versículo 2, puestos los ojos en Jesús. No dice puestos en tus circunstancias, puestos en tu trabajo, puestos en tus gobernantes, puestos en las noticias o los noticieros de este mundo. No, no, no. Porque todo eso va a desviar tu mente, tu corazón, tu confianza y tu seguridad se opacarán fácilmente. No, el Señor nos dice, pon tus ojos en mí. Eso es lo que dice Cristo. Pongan sus ojos en mí, porque soy el autor, es decir, el que consumó, el que compró, el que perfeccionó y el que logró su salvación y el que
la va a consumar, el que la va a perfeccionar, como lo enseña Filipenses 1:6. Persuadidos de esto, hermanos. Así que, hermanos, nuestra fe, esperanza y confianza deben estar puestas en Cristo. Si el Israel del Antiguo Testamento que salió de Egipto por mano de Moisés no hubiese quitado sus ojos del Señor, otro cantar de los cantares hubiera sido. Pero que creen, hermanos, no fue así. Pero Dios se sirve de todas estas situaciones para recordarnos a nosotros hoy, quienes hemos alcanzado los fines de los tiempos, es decir, la era de la iglesia, que fácilmente también nosotros podríamos caer si quitamos nuestros ojos del galardón. También dice aquí el versículo, bueno, el versículo 7, cuando dice que el pueblo se levantó a comer y a beber y se levantó a jugar, es una expresión, se conoce como eufemismo, que realmente está centralizando el tema de la fornicación que hubo en medio de la celebración idólatra. Luego el versículo 8 dice, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Wow. Los pecados de carácter sexual siempre traerán serias consecuencias. Dios nos pide a nosotros, quienes estamos casados, ser fieles en el pacto matrimonial, ser fieles a nuestra esposa o a nuestro esposo, cual sea el caso. Por supuesto, solo varón y hembra, que quede claro. Y por el otro lado, aquellos que son solteros o solteras se deben abstener de fornicación, guardarse de este tipo de pecado hasta que consumen su matrimonio y entonces poder satisfacer esa necesidad fisiológica, si así lo quieres ver. Pero mientras tanto, no debemos caer, porque si nos damos cuenta, la idolatría lleva al pecado sexual. Lo que es la codicia y la idolatría siempre van de la mano con el pecado de carácter sexual. Esa era una de las características de los templos paganos. Esa era una de las características de los templos, como los de Afrodita ahí en Corinto. Entonces, hermanos, el versículo 9 también nos dice algo muy importante. Ni tentemos al Señor. Entonces, cuando él dijo en el versículo 6 que estas cosas sucedieron como ejemplos, está hablando de el no descuidar nuestra comunión y liderazgo de Cristo. 2, el no ser idólatras, versículo 7. 3, el no fornicar. 4, no tentar al Señor. 5, 10, ni murmurar de lo que Dios está haciendo. Entonces, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000, ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Estas serpientes ardientes que está el relato en Números 21. Estas serpientes estaban mordiendo a los judíos en el desierto y morían por esta mordedura. Por supuesto, la historia nos narra que Moisés intercedió y clamó al Señor y el Señor tuvo misericordia y le dijo que levantara una serpiente de bronce y la levantara en una asta de madera, que creo que ya hemos explicado lo que es. Pero aún así nos damos cuenta que el tentar al Señor trajo serias consecuencias. ¿Recuerdan que Satanás, cuando estaba tentando a nuestro Señor, le dijo, aviéntate del pináculo del templo, pues él va a enviar a sus ángeles para que guarden de ti? Pero él le dijo, no tentarás al Señor tu Dios. Es un mandato expreso en las Escrituras y muchas veces nosotros, hermanos, tentamos a Dios de diferentes formas. Ahora, al decir tentar a Dios, no estamos diciendo para que Él haga el mal o algo, porque Él no puede ser tentado de esa manera, sino es más bien como
valientemente tratar de sortear la situación que estemos viviendo o pasando, sabiendo que estamos pecando contra Él y aún así hacerlo con toda alevosía. Muchas veces nosotros sabemos que lo que queremos hacer o vamos a hacer está mal y aún así lo hacemos.